Hola a todos, aquí es Scott, y ¿se podrían callar un minuto? Porque intento concentrarme en mi speedrun de Kinect Sports Season 2. Si lo arruino, la comunidad de KSS2 nunca me va a dejar en paz. And up to bat comes a very promising new talent. Slows it right down. Strike. ¡Wow! No sabía que la humillación venía incluida con esto. El speedrunning es uno de los aspectos más fascinantes de la comunidad de videojuegos. Casi todos los juegos tienen un seguimiento cuando se trata de acabarlos lo más rápido posible, y es increíble verlo en acción. Creo que es fácil decir que los speedruns han sido una parte de los juegos desde el principio. Si te gusta un juego y crees que eres realmente bueno, naturalmente querrás acabarlo de la forma más eficiente. Uno de los primeros speedruns que fueron registrados lo logró Todd Rogers con su récord de 5.51 segundos de Dragster en el Atari 2600. Rogers es famoso por altos puntajes en juegos clásicos como Girl y Asteroids. Dragster fue diferente porque tiene un temporizador, así que un alto puntaje es que tan corto es tu tiempo. Dato curioso, Dragster fue analizado por otro speedrunner, OmniGamer, hace poco y concluyó que es imposible conseguir un tiempo menor a 5.57 segundos. La alta puntuación de Rogers fue verificada por los desarrolladores del juego en Twin Galaxies, así que, no sé. Speedrunning se volvió aún más popular cuando los juegos pudieron ser oficialmente acabados en lugar de obtener un alto puntaje. Los jugadores intentaban acabar los juegos lo más rápido posible. Super Mario Bros. Es uno de los juegos más populares de hacer speedrun debido a que todos se saben los secretos para acabar el juego en unos minutos. El Metroid original recompensaba a los jugadores por vencer rápido el juego, mostrando a Samus cada vez con menos ropa. El concepto del speedrunning fue la base de la jugabilidad de Sonic. Yuji Naka quería hacer un juego en el que entre más habilidad tenías, más rápido podías completar el nivel, lo que es, bueno, la idea del speedrunning. Pero el inicio de los speedruns modernos se pueden encontrar en Doom, que ofrecía una opción de archivos de demostración. Comunidades aparecieron en línea subiendo archivos de demostración que podían hacer tareas específicas como no dañar enemigos, por ejemplo. Pero luego la página Compete-N fue revelada y se enfocaba en completar Doom lo más rápido posible. Esto resultó ser la primera página de internet dedicada a speedrunning, y lo demás es básicamente historia. El speedrunning, por supuesto, ha sido una de las formas más populares de jugar los juegos desde hace un buen tiempo, pero con videos en línea y un gran énfasis en el internet ha sido un éxito desde los últimos años. Los eventos de Games Done Quick se llevan el crédito por este fenómeno. Los eventos de caridad Awesome Games Done Quick y Summer Games Done Quick son realizados cada año. Estos eventos tienen speedrunners de todo el mundo que llegan y acaban el juego mientras la audiencia hace donaciones, y ha sido realmente exitoso. Hay dos clases de métodos principales para completar speedruns, cualquier por ciento y 100%. Cualquier por ciento es simplemente acabar el juego lo más rápido posible, y 100% es por supuesto completar el juego al 100% lo más rápido posible. Un tipo más raro es poco por ciento, que conlleva completar lo menos posible. Soy parcial a cualquier por ciento, solo porque esos van directo al grano. Si me siento con la sangre pesada mientras veo speedruns, tal vez cheque un 100%. Speedruns con herramientas asistentes pueden hacer las cosas más fáciles para el jugador, ya sea con espacios de guardado o emulación. Aunque suelo impresionarme más con los speedruns puros. Por lo general veo a Nintendo tener las comunidades de speedrun más grandes. No sé si soy solo yo, obviamente soy un gran fan de Nintendo, así que tal vez solo sea porque muchos de mis intereses residen ahí, pero sí he notado que los juegos más populares para jugar son títulos de Mario y Zelda. Y no culpa a nadie por jugarlos, Mario 64 es una maravilla de ver en speedruns. Y hay tantas variantes también, como simplemente acabar el juego, 120 estrellas, 0 estrellas, 16 estrellas, con una mano. Es increíblemente interesante cómo diferentes métodos afectan las estrategias que los runners usan. Y más recientemente con Zelda, Breath of the Wild ofrece demasiado en speedrunning. El productor de la serie, Aonuma, dijo: el juego puede ser acabado en minutos. Actualmente el récord oscila a la marca de los 40 minutos más o menos, que es bastante impresionante. Pero speedrun no siempre significa rápido, por supuesto significa rápido en el contexto del juego que se está jugando. Por ejemplo, Final Fantasy VII fue acabado en unas 8 horas en Summer Games Done Quick en 2017. Nunca sentí tentación en intentar hacer un speedrun, pero ver a otros destruir completamente un juego que conozco es alucinante, especialmente en los maratones de Games Done Quick. No siempre es perfecto, obviamente, los jugadores se equivocan todo el tiempo, pero aún así completan juegos en tiempos realmente impresionantes. Yo personalmente no creo que podría continuar un speedrun si sé que me equivoqué, resetearía todo el tiempo sin importar en qué parte del juego estoy. No. A veces me pregunto si los jugadores solo memorizan entradas de botones y cuándo usarlas en todo el juego, y luego digo, probablemente no, probablemente solo son muy buenos. Conocen cada detalle que se pueda aprovechar en el juego. Y ese es el arte de los speedruns. Solo son talentosos jugadores llenos de información jugando un juego en un increíble e interesante formato, lo más rápido posible. Requiere de mucha planificación y práctica. Honestamente lo comparo con aprender un instrumento. Al principio obviamente sería un festival de novatos, pero cuando un jugador haya dominado un juego, es fascinante de ver cómo algo corre de forma tan fluida.
Hay mucho espacio para la creatividad en los speedruns, cosas nuevas que se descubren en juegos viejos constantemente y comunidades que se ayudan mutuamente todo el tiempo. Jugadores encuentran ventajas o trucos que pudieron ser originalmente errores de los desarrolladores y los convirtieron en estrategias legítimas. Toman errores y los transforman en elementos cruciales del juego. Ver un speedrun excelente es como ver a un talentoso pianista volver locos a todos, o cualquier otra analogía. Puede ser una hermosa vista que contemplar. El speedrunning sigue siendo una de las formas más interesantes de ver juegos siendo jugados, especialmente los retos más locos, como jugar a ciegas o sin manos. Por lo que he decidido hacer el primero en su clase, el speedrun sin tocar nada de la leyenda de Zelda, Breath of the Wild. Es un trabajo en progreso.